Bueno, espero estén muy bien. Aquí voy a explicar el problema 8 de la guía número 3. Bueno, este problema nos presenta una serie de enunciados que debemos justificar. Dice justificar las siguientes afirmaciones. Comenzamos con la A. La primera nos dice que las moléculas del fluoruro fosforoso son polares, pero las moléculas de fluoruro silícico son no polares. Bien, entonces nos da dos moléculas que debemos comparar su polaridad. Bueno, para ello debemos retomar los conceptos de la estructura de Lewis y comenzar por allí. Entonces, sabemos que un símbolo químico representa el núcleo y los electrones internos de un átomo, en este caso sería el oxígeno y el litio, y por otro lado los puntos situados alrededor de ese símbolo representan los electrones de valencia o los electrones más externos, son los electrones puestos en juego para conformar las moléculas que queremos analizar. Bien, entonces, para representar esa estructura de Lewis, lo primero que debemos hacer es calcular el número de electrones de valencia. Vamos a armar la estructura de Lewis como ejemplo del fluoruro fosforoso. Bien, entonces es trifluoruro de fósforo o fluoruro fosforoso el nombre. Entonces, el fósforo nos aporta 5 electrones. Tiene 5 electrones de valencia. Y el flúor tiene 7 electrones. Entonces, en total, vamos a tener 26 electrones, que traducidos a pares serían 13 pares de electrones, para conformar esta estructura. Bien, el segundo paso es armar el esqueleto de la molécula. Entonces, para ello vamos a colocar el átomo central, que va a ser el menos electronegativo, y va a estar rodeado por los 3 átomos de flúor, que es el elemento más electronegativo. Nos vamos a enlazar con enlaces simples. Esos enlaces simples son pares de electrones, es decir, son 2 electrones que enlazan el flúor con el fósforo. Y bueno, vamos a ir entonces a la cantidad de electrones que estamos utilizando. Vamos a descontar los electrones usados, y por lo tanto, teníamos 26 electrones iniciales, les vamos a restar los 6 electrones que utilizamos para generar los enlaces simples, y por lo tanto nos quedan 20 electrones. Los traducimos a pares de electrones y nos quedan 10 pares de electrones. Bien. El siguiente paso es completar el octeto de los átomos terminales. Vamos a repartir entonces los electrones de valencia sobre los átomos de flúor, y de esa forma van a completar el octeto. Bien, tenemos 3 pares de electrones sumado al par de enlace, entonces tenemos 8 electrones. Lo mismo sucede, bueno, en cada uno de los flúor, y nos queda el fósforo rodeado por 3 enlaces simples, es decir, 6 electrones. De manera que de los electrones usados nos quedan 2 electrones, y por lo tanto un par de electrones libre que debemos colocar en esta estructura. Lo que nos queda entonces es completar el octeto del átomo central en este caso. Entonces el fósforo pasa a tener 8 electrones como los átomos terminales. Bien, entonces armamos por un lado la estructura del trifluoruro de fósforo. Ahora, respecto al fluoruro silícico, eso lo van a armar ustedes siguiendo los pasos de la estructura de Lewis, y entonces obtenemos así finalmente ambas estructuras de Lewis. Lo que vemos que para comparar la polaridad debemos analizar las geometrías. Por un lado tenemos la geometría electrónica, que es la distribución de los pares de electrones alrededor del átomo central. En este caso, si vemos el átomo central, en ambos casos está rodeado por 4 densidades electrónicas. El fósforo está rodeado por un par de electrones libres y 3 pares enlazados, y el silicio está rodeado por 4 pares enlazados. Entonces, la geometría electrónica es una geometría tetraédrica en ambos casos. Ahora, ¿qué sucede con la geometría molecular? La geometría molecular es la distribución de los núcleos. Debemos basarnos en la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Vemos que en el caso del trifluoruro, tenemos el fósforo central, que está rodeado por 3 pares enlazados y un par libre. Ese par de electrones libres
repele, genera cierta repulsión con los pares enlazados. También sucede lo mismo entre los pares enlazados, pero es diferente el grado de repulsión que se genera entre los pares enlazados y entre el par libre y el par enlazado. Esto hace que la molécula sea simétrica y sea una molécula polar. En cambio, en el caso de la otra estructura, tenemos el silicio central y está rodeado por 4 átomos de flúor, siendo todos con enlaces simples. De manera que se genera una molécula simétrica que, si bien existe repulsión entre los pares enlazados, esta repulsión es igual entre cada uno, de manera que se terminan anulando entre ellas. Por lo tanto, la molécula termina siendo no polar. De manera que, como dice la consigna, el trifluoruro de fósforo es polar y el tetrafluoruro de silicio es no polar. Bien. La siguiente consigna nos dice que las moléculas de dióxido de carbono son no polares, pero las moléculas del dióxido de azufre son polares. Bueno, nuevamente vamos a la estructura de Lewis. Aquí lo que vemos es la distribución de los electrones de valencia entre los distintos átomos. Vemos que los átomos terminales completan el octeto, en el caso de los oxígenos, en ambas estructuras, pero el átomo central, en ambos casos, no completa octeto, ya habiendo distribuido todos los electrones de valencia. Entonces, si se acaban los electrones antes de que el átomo central haya completado octeto, en estos casos debemos formar enlaces múltiples, de manera que los átomos centrales también completen octeto. Esos enlaces múltiples sería compartir los electrones que tienen los átomos terminales con el átomo central. Entonces, de esa forma obtenemos las siguientes estructuras de Lewis. Tenemos 2 dobles enlaces, en el caso del carbono, está rodeado por 2 dobles enlaces, y en este caso el azufre está rodeado por un doble enlace y un enlace simple. Entonces, como vemos, el carbono completa octeto, cada rayita serían 2 electrones, tenemos 4, y en este caso, lo mismo. Bueno, vamos a ver las geometrías, porque lo que nos está hablando es de la polaridad, la consigna. Entonces, la geometría electrónica, vemos que en el dióxido de carbono tiene 2 enlaces dobles que lo rodean, son iguales, con los mismos átomos terminales, son 2 densidades electrónicas, por lo tanto es una molécula, una geometría electrónica lineal. En cambio, el azufre, el átomo central, está rodeado por un enlace simple, un enlace doble y un par de electrones libres, de manera que está rodeado por 3 densidades electrónicas. Por lo tanto, su geometría es plana trigonal. En el caso de la geometría molecular de las mismas, vemos que el dióxido de carbono es una molécula simétrica, por lo tanto se terminan anulando entre ellos la forma en que se repelen, y de esta manera la molécula pasa a ser no polar. Es una molécula lineal. En cambio, en este caso tenemos una molécula que es asimétrica, porque el par de electrones libres repele al enlace simple, pero también repele de diferente forma al enlace doble. Y mismo se genera una repulsión entre los pares de electrones enlazados. Entonces, es una molécula asimétrica y es una molécula polar. Por lo tanto, su estructura es angular. Bien, entonces aquí queda respondimos la consigna, que se trata de una molécula que es no polar, lineal, y por otro lado, esta molécula es polar, angular. Bien, vamos a la siguiente consigna. Nos dice que la geometría del trifluoruro de berilio es diferente a la geometría molecular, del trifluoruro de fósforo. Bien, entonces estamos hablando de geometría molecular. Vamos primero a la estructura de Lewis.
Vamos a ver. Teniendo en cuenta los electrones que están puestos en juego, la estructura nos queda que el boro tiene 3 electrones, aporta 3 electrones. Por lo tanto, genera 3 enlaces simples. Pero al mismo tiempo está rodeado por 3 flúor que son átomos muy electronegativos, que difícilmente vayan a ceder electrones, y por lo tanto el boro nos queda entonces con 3 enlaces simples. No se generan enlaces dobles, porque el flúor es muy electronegativo. Y por otro lado, el fósforo, que aporta 5 electrones, bueno, se rodea por los 3 enlaces simples y tiene el par de electrones que completan su octeto. Entonces, en este caso lo que vemos es que el boro no estaría completando octeto y tendríamos la primera excepción a la regla del octeto por defecto. El boro queda solo con 3 pares de electrones. ¿Bien? Aquí tendríamos entonces las estructuras de Lewis. Lo que nos pregunta la consigna es la geometría molecular. Vamos por eso. Geometría molecular. Entonces, la geometría molecular, que es la distribución de los núcleos, vemos que el boro está rodeado por 3 átomos de flúor. Bien, son 3 pares de electrones enlazados. Es una estructura plana trigonal. En cambio, el fósforo queda rodeado por 3 átomos de flúor y un par de electrones libres. De manera que, como lo vimos anteriormente, tenemos que ir a la teoría de repulsión de electrones de valencia. Este par de electrones repele de distinta forma al par de electrones enlazados, que es cómo se repelen los pares de electrones enlazados entre sí. Bien, entonces nos genera una estructura que es una pirámide trigonal. Bien, en este caso es una estructura plana, trigonal, y en este caso es una pirámide trigonal. Bien, bueno, vamos a la siguiente consigna. Nos dice que el cloruro berílico o cloruro de berilio es un compuesto covalente. O sea, nos dice que la estructura como tal se comporta como un compuesto covalente. ¿Por qué sucede esto? Y vamos a ver qué es lo que tendríamos que poner en duda. Bien, entonces el berilio, vemos aquí en la tabla periódica, pertenece al grupo 2. Y el cloro pertenece al grupo 17. O sea que, como tal, debería generar un enlace iónico. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a armar la estructura de Lewis, bueno, compartiendo los electrones de valencia, genera 2 enlaces simples, el berilio, y está rodeado por el cloro altamente electronegativo. ¿Qué sucede aquí? Hay una relación que debemos analizar, que es carga-tamaño del posible catión que se generaría si fuera un compuesto iónico. Bien, si fuera un compuesto iónico, se generaría el catión berilio más 2. Bien, sería un catión bivalente. ¿Qué sucede con este? Es un catión muy pequeño que va a quedar con una alta carga positiva. Esa carga positiva polariza al anión, el posible anión, si fuera un compuesto iónico, y de esta forma atrae a los electrones, de manera que se genera un enlace direccional covalente. Finalmente se genera un enlace simple. Por eso es que existe como tal, como un compuesto covalente y no como un compuesto iónico. Esto es debido a que el catión bivalente, que se generaría si fuera un compuesto iónico, tiene un radio pequeño y tiene una alta carga polarizante. Bien, por eso es un compuesto covalente. Bueno, la siguiente consigna nos dice: existe el compuesto de fórmula molecular pentacloruro de fósforo, pero no existe el compuesto de fórmula molecular pentacloruro de nitrógeno. Bueno, aquí tenemos que analizar. Otra vez vamos a la tabla periódica, a ver qué está sucediendo. Vemos que el nitrógeno y el fósforo, se encuentran en el mismo grupo, pero el nitrógeno está en el período 2 y el fósforo está en el período 3. ¿Qué sucede en el período 3? Se habilita un orbital
para ampliar octeto, que no sucede en el periodo 2. Bien, entonces, si queremos armar la estructura de Lewis del compuesto a partir del fósforo, podemos hacerlo porque el fósforo amplía octeto. Bien, en cambio no sucede lo mismo con el nitrógeno. El nitrógeno no tiene un orbital para ampliar octeto. Entonces, no existe como tal el compuesto que indica la consigna. Bueno, la siguiente consigna nos dice, los ángulos entre los enlaces nitrógeno-hidrógeno son diferentes en la molécula amoníaco comparados con los mismos ángulos en el ion amonio. Bueno, vamos a comenzar otra vez dibujando la estructura de Lewis. El nitrógeno nos queda central y está rodeado por 3 átomos de hidrógeno en el caso del amoníaco y un par de electrones libres. En cambio, en el caso del catión amonio, nos queda el nitrógeno central y está rodeado por 4 átomos de hidrógeno. Bien, estas serían las estructuras de Lewis. Entonces, ¿qué sucede? Como geometría electrónica, volvemos. El nitrógeno en el amoníaco está rodeado por 4 densidades electrónicas. Lo mismo sucede en el catión amonio. Si vemos la geometría electrónica, tienen 4 densidades electrónicas que los rodean a ambos. Bien, entonces, la geometría electrónica es igual, es una estructura tetraédrica. En cambio, la geometría molecular, como vimos antes, tenemos que ver la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Vemos que los electrones en la estructura del amoníaco, el nitrógeno tiene un par de electrones libres y 3 enlaces simples. Y en el otro caso tenemos 4 enlaces simples. Entonces los ángulos son diferentes. Se genera una repulsión diferente y por lo tanto son diferentes los ángulos. En el catión amonio, la repulsión es la misma y por lo tanto los ángulos son todos iguales y son de aproximadamente 109,5 grados centígrados. Bien. Vamos a la siguiente consigna. Nos dice que el fluoruro estañoso tiene características de compuesto iónico, pero el fluoruro estánico tiene características de compuesto covalente. Bien, aquí vamos otra vez a tomar el concepto de relación carga-tamaño de los posibles iones que se generan. Bien, entonces, vamos a ver, en el primer compuesto nos queda un catión bivalente y la relación carga-tamaño es baja, no es suficiente para generar un enlace covalente, por lo tanto es un enlace iónico, generamos un compuesto iónico. Por otro lado, en el otro compuesto se genera un catión que tiene carga más 4, y la relación carga-tamaño termina siendo casi el doble o más de el otro compuesto, de manera que tiene la carga suficiente para poder polarizar el enlace con el flúor y así generar enlaces direccionales covalentes. Bien, por eso es que tenemos por un lado un compuesto iónico y por otro lado un compuesto que se comporta y es un compuesto covalente. Bien. La última consigna, no sé si es la última, creo que es la anteúltima, nos dice que en la molécula de óxido de azufre o anhídrido sulfúrico resulta más favorable la formación de 3 enlaces covalentes dobles que la formación de un enlace covalente doble y 2 covalentes simples. Bueno, vamos a representar las estructuras de Lewis que nos indican estas posibles representaciones o estructuras. Bien, por un lado nos dice que tendríamos 3 enlaces covalentes dobles. Bien, el azufre rodeado por 3 enlaces covalentes dobles. Aquí está ampliando octeto. Bien, sabemos que
El azufre, bueno, se encuentra en el periodo 3, por lo tanto puede completar octeto. Puede, no completar octeto, sino que puede aumentar el octeto, expandir ese octeto. Y por otro lado, nos dice que tenemos dos enlaces, un enlace doble, y dos enlaces simples. Bueno, ese enlace doble vemos que puede estar en cualquiera de los 3 oxígenos. Por eso la representación del enlace doble que va pasando por cualquiera de los 3 enlaces. Es una estructura de resonancia. Ese enlace doble puede estar en cualquiera de los 3 oxígenos. ¿Bien? Y la otra estructura, bueno, son 3 enlaces dobles. Para analizar cuál de las estructuras es más favorable, es decir, cualquiera de las dos puede existir como tal, pero hay una que es más favorable que la otra. ¿Cómo analizamos eso? Teniendo en cuenta la carga formal de cada una de las estructuras. Esa carga formal está dada por el número de electrones de valencia menos el número de electrones de par solitario menos la mitad del número de electrones de par enlazante. Bien, eso para cada uno de los átomos. Y tiene que ser la menor posible. Tiene que ser 0 o la menor posible, para cada uno de los átomos que conforman la estructura. Bien, entonces vamos a analizar esta carga formal. Vamos a hacerlo para cada uno de los átomos en ambas estructuras. Tenemos la estructura A y la estructura B. Vamos a hacer estructura de nuevo. La estructura A y la estructura B. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, pero la vamos a analizar como un todo. Bien. Bueno, entonces en la estructura A tenemos azufre y oxígeno. Bien. Tenemos en el azufre, en la estructura A, tiene electrones de valencia que son 6, no tiene electrones libres, y electrones, la mitad de los electrones enlazantes sería 6. ¿No? Tiene 12 electrones, bueno, la mitad sería 6. En cuanto al oxígeno, vamos a volver a la estructura, los 3 oxígenos son iguales. Bien, entonces analizamos para uno, que se repite para los otros dos. Los electrones de valencia son 6, el par de electrones solitario sería 4, y la mitad de electrones de par enlazante es 2. Bien, par solitario son 4, y los electrones, la mitad de estos electrones enlazantes sería 2. ¿Bien? Ahora vamos a la estructura B, donde tenemos un enlace doble resonante que va pasando por distintos oxígenos. Y un enlace simple, y 2 enlaces simples. Entonces, el azufre tiene electrones de valencia 6, par de electrones solitarios 0, y el par de electrones, la mitad del número de electrones de par enlazante termina siendo 4. Vamos a analizar, tenemos 2 tipos de oxígenos. Un oxígeno que está enlazado de forma simple y un oxígeno que está enlazado de forma doble. ¿Bien? O sea, con un enlace doble con el azufre. Entonces, el oxígeno simple, que en realidad son 2 oxígenos simples, en cualquiera de las 3 estructuras que armé aquí. Bueno, tiene 6 electrones de valencia, 6 electrones de par solitario, y nos queda un electrón de par enlazante. Y respecto al oxígeno con enlace doble, lo mismo, 6 electrones de valencia, 4 libres y 2 nos quedan con número de electrones de valencia. Entonces, si hacemos las cuentas, utilizando la fórmula de carga formal, nos fijamos, en la primera estructura ambos átomos tienen carga formal 0, ¿bien? Que es lo ideal. Y en este caso nos queda con carga formal 2, menos 1 y 0. De manera que la más favorable va a ser la estructura A, como dice la consigna. ¿Bien? Entonces, para determinar cuál es más favorable, debemos calcular la carga formal. Bueno, bien. Y la última consigna nos dice que el ion
carbonato presenta resonancia. Bueno, vamos a representar la estructura de Lewis, teniendo en cuenta que es un anión y que tenemos dos electrones que nos están cediendo. Debemos sumarlos a los electrones que vamos a distribuir entre los distintos átomos. Entonces, ahí está. La estructura de Lewis tiene, en principio, este formato. Tenemos un carbono rodeado por 3 átomos de oxígeno, con uno de ellos forma un doble enlace para completar su octeto, y los oxígenos terminales, bueno, completan también su octeto. Ahora bien, esta estructura en realidad no es la correcta, porque este doble enlace puede estar tanto con este oxígeno como con este oxígeno también. Entonces debemos generar la estructura de resonancia, como bien dice la consigna. Ese doble enlace está deslocalizado y por lo tanto la representación correcta es la siguiente. Ese doble enlace puede estar tanto con el oxígeno que representamos inicialmente como con los otros dos oxígenos. Bien, entonces genera una estructura de resonancia y por lo tanto la representación correcta es la siguiente.